Buen día para todos. Me presento para las personas que no me conocen. Soy Oscar Payán Flores Vasco, gerente de línea de colaboración electrónica de Dispapeles. De antemano queremos agradecer a todos por su participación. Estamos muy contentos por la acogida que ha tenido este webinar. Entendemos que es un tema de interés para todos. Para Dispapeles es fundamental informar y mantener actualizados a todos nuestros aliados de carácter tecnológico respecto a los cambios evolutivos del ecosistema de colaboración electrónica. Entendemos que la dinámica de la DIAN en este aspecto es bastante constante, es una dinámica muy cambiante y es clave para todos los actores del ecosistema estar muy alineados y listos para avanzar en todos los procesos a los que haya lugar respecto a los cambios normativos. Es por esto que el día de hoy socializaremos sobre los temas normativos, hablaremos sobre los sistemas de facturación, lo que está entrando en vigencia respecto a facturación electrónica y todo lo que se viene con documentos equivalentes electrónicos. Nos acompaña nuestro contralor, Henry Alexander Barco, quien cuenta con amplia trayectoria en Dispapeles, fue el precursor de la línea de colaboración electrónica en Dispapeles y que tiene un amplio conocimiento en todo lo que tiene que ver con temas normativos y tributarios relacionados con el ecosistema de colaboración electrónica. Hablando un poco sobre la dinámica del webinar, tiene una duración de 1 hora. Iniciamos 10 minutos tarde a petición de algunas personas que nos solicitaron dar inicio posterior para poder conectarse desde el inicio y no perderse ningún detalle de la sesión. Tomaremos 15 minutos para socializar el temario, 45 minutos, perdón, para socializar el temario y 15 minutos para resolver las dudas y las inquietudes que surjan durante la charla. La dinámica para generar las preguntas las estaremos respondiendo y ustedes las deben generar por el chat, ¿de acuerdo? Tenemos deshabilitado el micrófono para temas de organización y logística, pero el chat está habilitado para que ustedes puedan redactar allí las preguntas que tengan respecto a este tema y con mucho gusto pues con Henry nos apoyaremos para dar respuesta. ¿Listo? Bienvenidos a todos los participantes y Henry, gracias a usted por propiciar este espacio y acompañarnos. Bienvenidos a nuestro espacio. Muchas gracias. Muy buenos días para todos. Es un placer nuevamente. Seguramente hay muchos de los que están aquí con los que ya hemos compartido algunas charlas sobre este mismo tema. Pero a decir verdad, este tema nunca va a acabar y más adelante en un slide posterior se van a dar cuenta de los avances que tiene la DIAN en la desmaterialización de los documentos fiscales. Recordemos que la factura electrónica solo fue el inicio de un gran programa de transformación digital que tiene la DIAN, en el cual está desmaterializando no solamente documentos fiscales, sino procesos fiscales y algún tipo de información que también quiere desmaterializar para que sea electrónica, con tal suerte que la DIAN podría hacer una fiscalización en línea, y pues de esto ya se ha visto. Muchos de ustedes ya han conocido de actos de inspección tributaria en la DIAN, donde ya llegan prácticamente con la información lista, porque pues ellos están recibiendo en línea todo lo que es la factura electrónica y demás documentos de deducción de costos y gastos. Entonces, es muy importante que contextualicemos desde el inicio, por favor, Oscar, el tema del sistema de facturación en Colombia. Entonces, lo primero que tenemos que decir nosotros, y lo voy a contextualizar para que no se nos olvide, es que en Colombia existen, el sistema de facturación en Colombia son dos clases de facturación: la factura de venta y el documento equivalente. No hay más. Y la factura de venta está dividida en dos partes: la factura electrónica de venta, que es la única que existe, factura electrónica de venta, y la factura por talonario o de papel, que llaman en el artículo 616, raya 1 del estatuto tributario, pero prácticamente lo dice el talonario de papel, pero significa es que
pues previamente no ha sido validada por la DIAN, ni es electrónica, no es una XML, sino que se genera un documento impreso. La factura electrónica de venta, recordemos que para poder que cumpla los requisitos primordiales que tiene que estar validada por la DIAN. Para los que conocen factura electrónica hace mucho tiempo, la DIAN empezó con una versión de factura electrónica asincrónica, que le llamaban fase 1, que no era validada por la DIAN, sino que 48 horas después se enviaba a la DIAN. En el 2019 entra la validación previa y ya es un modelo sincrónico donde el requisito primordial es que la factura electrónica esté validada previamente por la DIAN. Es decir, es un requisito para el emisor. También recordemos que en el artículo 3 de la ley 2155, la reforma tributaria del 2021, donde la DIAN establece, o mejor dicho, el Ministerio de Hacienda a través de esta reforma tributaria, en ese artículo, establece que todo contribuyente que compre bienes y o servicios con la factura electrónica para poder descontar el IVA y para poder deducir sus costos y gastos, pues debería haber acusado en la página de la DIAN esa factura y haber registrado un evento que se llama recibo del bien o del servicio y una aceptación expresa de la factura electrónica de venta, o en su defecto, según el Código de Comercio, pues 3 días hábiles después quedaría de una manera tácita aceptada. Pero los dos eventos primordiales para que un contribuyente pueda reducir sus costos y gastos y descontar el IVA como comprador es acusar la factura de electrónica de venta y registrar el evento de recibo del bien. Entonces, simplemente esto es rápidamente lo que tiene que ver con la factura electrónica. Y recordemos que la factura de talonario de contingencia se da como consecuencia de problemas tecnológicos que pueden tener el proveedor tecnológico o el contribuyente obligado a emitir la factura electrónica. Entonces, esa contingencia solo aplica en ese momento. Y cuando se emite la factura de contingencia, el adquirente no puede rechazarla porque esa factura tiene validez previamente. La persona que esté comprando un bien o servicio se puede con su factura de contingencia a la empresa, pero posteriormente el emisor obligado, el contribuyente a través de su proveedor tecnológico, tiene 48 horas para hacer la transmisión de su factura de contingencia como con un tipo de código que es la factura electrónica que reemplaza esa contingencia. No, el documento equivalente. Entonces, el otro sistema de facturación son los documentos equivalentes, artículo 616 del Estatuto Tributario. Allí recordemos que hay 12 clases de documentos equivalentes. Y la reunión de hoy, la conferencia de hoy, está enfocada prácticamente en la resolución 1092, que tiene que ver con el documento equivalente llamado POS, que es el tiquete de máquina registradora que se emite en los puntos de venta. Ahorita nos vamos a concentrar en este y en los demás documentos equivalentes vamos a hacer una breve revisión de lo que se debe considerar por ahora lo que está en la norma y lo que viene de la norma que está próxima a ser sancionada. ¿Qué es importante aquí entonces recalcar? Que para poder deducir costos y gastos, yo como comprador y descontar del IVA, debo tener la factura electrónica de venta. ¿Por qué el documento equivalente en este momento el tiquete POS no es, no otorga derecho a que pueda descontar el IVA y deducir costos y gastos? Eso está desde la reforma tributaria y también está establecido en el artículo 616 del Estatuto Tributario. Dice que los documentos equivalentes generados por las máquinas registradoras con sistema POS, o sea, los puntos de venta, no otorgan derecho a impuestos descontables ni sirven para reducir costos y gastos en la declaración de renta. Recordemos que esto ya está vigente, es decir, todas las empresas que en este momento están registrando sus costos y gastos, su contabilidad con un ticket de POS, lo van a desconocer como deducción de costos y gastos. Quiero que tengan en cuenta eso, el ticket de POS, no todos los documentos equivalentes. El ticket de POS es solo uno de los 12 documentos equivalentes que vamos a ver más adelante. Gracias. Entonces, aquí vienen muchas inquietudes en una reunión que tuvimos los proveedores tecnológicos con la DIAN, se plantearon. Entonces, ¿actualmente existe el tiquete POS electrónico? No. El tiquete POS electrónico no existe porque precisamente esa es la norma que está ahorita pendiente de sancionarse a través de una resolución de la DIAN. Pero esta resolución, que ya muchos la conocimos desde el año pasado, entre agosto
salió un borrador de esa resolución que en este momento ya tenía unos cambios y seguramente cuando ya salga sancionada puede tener otros cambios porque es un borrador para comentarios. No ha podido salir porque ahora con la nueva estructura de la DIAN se ha exigido que antes de salir una resolución tiene que haber un decreto reglamentario. Entonces, ese decreto reglamentario tendrá que salir, ya está, creo que está para sanción presidencial. Esperamos nosotros que en un mes pueda salir ya el decreto y posteriormente sale la resolución. Entonces, en resumen, no existe POS electrónico en este momento. La otra pregunta que todo el mundo se hace, el POS es soporte de costos de deducción y o impuestos contables, como lo dijimos anteriormente, según el artículo 616 del Estatuto Tributario, todos los tiquetes emitidos por máquinas registradoras llamados POS en los puntos de venta no otorgan derecho a descontar IVA ni a deducir costos y gastos en la declaración de renta. Tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque entonces las personas que van y compran casi siempre cuando uno va a un establecimiento, punto de venta de comercio, uno como persona natural no le está interesando que le entreguen un tiquete POS. Recuerden que el POS es un tiquete que sale anónimo. Por consiguiente, si sale anónimo, pues con mayor veras no va a ser deducible de costos y gastos porque no tiene la razón social de la persona que va a deducirlo. Pero, insisto, como está en el artículo 616, así tuviera el nombre de Henry Barco, por ejemplo, con mi cédula, igual no es deducible. Aquí yo quiero hacer un paréntesis y comentarles también algo que está en la reforma, que está en la reforma tributaria del 2022 y que está consignado en el artículo 336 y 336 del Estatuto Tributario. Es lo siguiente. Dice que todas las personas naturales que declaren ingresos en la cédula general de la que se refiere al artículo 335 del Estatuto, que adquieran bienes o servicios, podrán solicitar como deducción del impuesto de renta hasta el 1% de esas compras, sin exceder 240 UF el año, que son 10 millones de pesos. Es decir, aquí nos dan una posibilidad a nosotros, a las personas naturales que declaramos renta, que podemos deducir costos y gastos de cualquier compra. Recuerden que anteriormente uno no puede deducir de la declaración de renta como persona natural, sino costos y gastos que estén relacionados con la actividad productiva o la actividad generadora de renta. En este caso, con la reforma tributaria, y el Estatuto Tributario 336-1, nos da esa potestad como personas naturales de poder deducir de mi declaración de renta hasta el 1% de las compras que yo haya hecho durante todo el año anterior. Entonces, es muy importante, ¿por qué? Porque una persona natural que vaya a un punto de venta y compre algo, seguramente le van a decir, señor, yo quiero factura electrónica. ¿Por qué? Porque es que la factura electrónica es la que me puede aceptar mi deducción de costos y gastos. También lo dice el 336-1 en varios numerales. Primero, que para yo deducirme ese 1% máximo en el año de mis compras en mi declaración de renta como persona natural, debe estar soportado con factura electrónica. O sea, que debo pedir factura electrónica. Segundo, que debo haber hecho el pago a través de medios electrónicos, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, etc. Y tercero, que la persona que está emitiendo esa factura electrónica en el estamentos donde estoy esté obligado a emitir factura electrónica. Esos tres son requisitos principales para yo poder, como persona natural, deducirme dentro de mi declaración de renta esas compras de bienes y o servicios de cualquier cosa. Es decir, como persona natural, yo puedo llevar mi carro a hacer una lavado, puedo acumular, si me da factura electrónica me sirve para descontarlo. En la revisión tecnomecánica me sirve para descontarlo. El pago del seguro me sirve para descontarlo. El mercado también. Todo lo que yo pueda acumular hasta 10 millones de pesos en el año me va a servir para descontar. Entonces, aquí el llamado es, ojo, que el tiquete POS no otorga derecho a IVA descontable ni deducción de costos y gastos, pero ya las personas naturales van a empezar a exigir la factura electrónica porque no me sirve el POS. Primero porque me lo dan anónimo y segundo, pues porque ya por normatividad no me sirve para deducir costos y gastos. Otra pregunta que se hacían muchas empresas. ¿Yo me puedo negar a expedir factura electrónica porque expido en su lugar POS? Pues bien, recordemos que anteriormente yo dije que en Colombia hay dos sistemas de facturación válidos, la factura de venta y los documentos equivalentes. Es decir, el documento equivalente dentro de los 12 está en POS. Por supuesto que por norma yo lo puedo emitir. Nadie me puede decir que yo no puedo emitir POS, excepto que el contribuyente, comprador o adquirente
me diga, no señor, yo necesito factura electrónica. De tal manera que si yo estoy obligado a emitir factura electrónica y también tengo un punto de venta donde emito POS, no me puede negar a emitir la factura electrónica. Ejemplo, Dispapeles, que es nuestra empresa, que vamos a dar de ejemplo durante toda la conferencia. Dispapeles es un gran contribuyente que desde el 2017 está obligado a emitir factura electrónica, por supuesto, y lo venimos haciendo. Pero tenemos 23 puntos de venta en las 23 principales ciudades del país. Y en cada punto de venta, desde muchos años, venimos emitiendo etiquete POS, porque es punto de venta. En ese momento venía conviviendo, o bien estaba conviviendo el etiquete POS y la factura electrónica de venta, y no es un delito y estamos cumpliendo la norma. Pero si un contribuyente va a mi establecimiento y me dice, señor Dispapeles, yo necesito que emite factura electrónica, tengo que emitir la factura electrónica de venta. Pero si por alguna razón él no me exige factura electrónica de venta, pues yo le emito etiquete POS y no estoy incurriendo en ninguna anomalía, excepto que con la resolución 1092, que más adelante la vamos a ver, ya empiezan a exigirse otros términos de obligatoriedad, y eso arrancó a partir del 1 de febrero de este año, que ya vamos a ver en la 1092, que son las famosas 5 VTs. Es decir, a pesar de que yo emito tiquete POS, yo no me puedo negar a emitir una factura electrónica así sea mi tiquete sea mayor de 5 VTs, porque si la persona me compra 10.000 pesos y me exige factura electrónica, yo como emisor y contribuyente obligado a emitir factura electrónica, tengo que entregársela si sean 10.000 pesos. No me puedo negar a expedir la factura electrónica. Entonces vamos a ver de qué se trata esta famosa resolución 1092. Bueno, entonces, como lo decíamos, esta resolución desde el 1 de febrero, los grandes contribuyentes ya vienen cumpliendo, deben estar cumpliendo con emitir factura electrónica cuando en una venta de un bien o servicio, en su tiquete de venta, superen las 5 VTs, que son 212.060 pesos para este año, deben, antes de impuestos, ¿no? Antes de IVA. Si el tiquete dice 212 más IVA, 212, o si allí es donde yo tengo que, en ese momento, decir, caramba, ya tengo que emitir factura electrónica de venta. Ojo, es una obligatoriedad para los contribuyentes emisores. Así, el comprador no le exija la factura electrónica, usted, si supera los 50, tiene que emitir la factura electrónica de venta. Y viceversa. Si el comprador va y hay una compra en el ticket menor a los 212.000 pesos, 5 VTs, pero le exige factura electrónica, también tendrá que emitir factura electrónica de venta. Según esta resolución, hay 4 grupos obligados a emitir la factura electrónica cuando la venta es superior a las 5 VTs. Los grandes contribuyentes ya están emitiendo desde el 1 de febrero de 2023. Los otros declarantes del impuesto sobre las rentas complementarios que declaran ingreso y patrimonio, que creería yo son el resto de empresas medianas, pequeñas, etcétera, o hasta personas naturales que tengan su negocio, que declaren renta y tengan como el sistema de corporación el tiquete POS. Si se superan las 50, tendrán que a partir del 1 de abril emitir factura electrónica. Es la normatividad y eso que está vigente en este momento. Y así sucesivamente hay otros 2 grupos, el 1 de mayo del 2023, para los que no son declarantes de impuestos sobre la renta y complementarios, y el 1 de junio del 2023, los demás sujetos que no tengan ninguna escuela anterior. Es decir, a partir del 1 de junio del 2023, todos los establecimientos de comercio en Colombia que estén emitiendo tiquetes POS por cualquier venta de bien o servicio, si supera 5 VTs, que para el año 2023 son 212.060, tendrán que emitir factura electrónica. Es la normatividad según la resolución 1092 del 1 de julio del 2022. Tengamos en cuenta solo una aclaración, que para este año son 212.160 porque la VT está en 42.000, pero cada año esa VT se va actualizando de tal suerte que el límite en pesos colombianos, pues cada año va a ir cambiando para la emisión de la factura electrónica cuando supere esos 5 VTs. Simplemente confirmar que las 5 VTs para el 2023 son 212.060 pesos,
y que cuando el tiquete esté con 212.060 antes de IVA, yo ya tengo que emitir la factura electrónica, yo como emisor. Pero si el adquirente del bien y servicio, insistimos, dice, yo necesito factura de venta, aunque mi compra no exceda los 50, la empresa emisora o vendedora del bien o servicio en el punto de venta tendrá que emitir la factura electrónica. Recordemos que el tiquete POS, según el artículo 616, rayado en el Estatuto Tributario, no otorga derecho para descontar IVA ni deducir costos y gastos en mi declaración de renta. Y se ven por montones. Hoy en día uno va y están emitiendo tiquetes por todo lado todavía. Tengan mucho cuidado en las empresas, en las cajas menores, en la legalización de gastos de viaje, se ve muchísimo. Cuando los funcionarios de las empresas viajan y van pagando, entonces van al restaurante, hasta en cualquier cosa que necesiten comprar para sus funciones del viaje que hacen, están teniendo tiquetes post y eso está perjudicando a la compañía porque la compañía no puede usar esos costos y gastos. Aquí, simplemente para recordarles que la DIAN no solamente ha venido haciendo campañas de sensibilización y socialización para que las empresas se pongan en sintonía con la normatividad, sino que también saca comunicados de prensa, está informando continuamente. Mi invitación es a que estemos revisando la página de la DIAN, porque están saliendo muchos comunicados de prensa y planes de fiscalización de la DIAN. En este caso, por ejemplo, este comunicado del 23 de marzo, la DIAN dice, señores, recuerden que desde el 1 de abril, todas las empresas o contribuyentes diferentes a los grandes contribuyentes tendrán que emitir factura electrónica cuando su punto de venta, si emiten tiquetes POS, superan las 5 VTs. Entonces, y también recalca que en la resolución reglamentada se menciona el artículo 13 de la ley 2155 del 2021, la ley de inversión social dice que las fechas próximas son el 1 de mayo, que ya lo vimos anteriormente, y el 1 de junio. Esto lo traje simplemente es para que estén enterados porque la ley está sacando comunicados de prensa. Más adelante vamos a ver uno un poquito más terrorífico que salió y que seguramente muchos no alcanzan a darse cuenta, y aunque fue un proceso de fiscalización pedagógico, seguramente más adelante va a ser más complicado. ¿Sí? Bueno, en todo caso, como los dos sistemas de facturación en Colombia es la factura de venta y los documentos equivalentes, el tiquete POS no ha desaparecido, no va a desaparecer. Así más adelante vamos a hablar de la resolución del documento del tiquete POS electrónico, no va a desaparecer. En todo caso, mientras exista el tiquete POS, según la resolución 42 del 2020 de la DIAN, debemos cumplir con los requisitos del POS. Primero, tiene que estar denominado expresamente como sistema POS. Mucho cuidado que la DIAN en su visita también detecta muchas malas prácticas que se están dando en los establecimientos de comercio. Por ejemplo, a veces el tiquete, sale el tiquete y dice factura, dice ni siquiera factura de venta, dice factura, pero es un tiquete POS, eso está mal, es un error. Este documento no genera un soporte para reducir mis costos. A veces dice tiquete, tampoco, tiene que decir expresamente tiquete POS y tiene que tener la resolución de la ley de facturación por tiquete POS. Debe tener los apellidos y nombre de razón social de quien emite ese tiquete POS, que es el vendedor del bien o servicio. Debe discriminar todos los impuestos que el establecimiento de comercio está obligado a generar, IVA, consumo, etc. Debe tener el número que corresponda a una numeración consecutiva, es decir, debe tener una resolución de facturación emitida por la DIAN para tiquete POS. No debe ser la misma numeración de la factura electrónica de venta, es totalmente diferente, ni la misma numeración de la factura de contingencia. Debe tener la fecha o la expedición del tiquete POS, debe tener el valor total de la operación, la cantidad de unidades de la venta del bien o servicio. También debe indicar la calidad de contribuyente que es el emisor del tiquete POS o el que vende, el que está ejerciendo la venta, es decir, el autor retenidor, el gran contribuyente, etc. Y por último, pues debe tener el nombre, razón social y el NIC del fabricante del software de ese tiquete POS. O sea, yo quise traer esto aquí, sé que en el futuro son los documentos equivalentes electrónicos,
Pero como esto va a seguir aplicando y muchos de ustedes van a tener etiquetas post y lo pueden seguir emitiendo porque la norma no los ha eliminado, pues en todo caso tienen que cumplir estos requisitos, porque si no los cumplen, pues evidentemente pues no están emitiendo ni un ticket post ni una factura electrónica, sino un documento que no sirve para deducir costos y gastos del adquirente o de su comprador en el establecimiento de comercio suyo. Aquí hay un caso práctico en mis papeles, quisimos traer dos casos prácticos como ejemplo, pero como en la universidad ahí tienen unas cascaritas porque más de uno estará revisando a ver si cumplimos los requisitos, entonces le va a explicar por qué esto puede pasar. Entonces, en el de la izquierda, ustedes ven un tiquete post normalito. Entonces, dice sistema post, está el número con un prefijo, la fecha de emisión, vendido a una persona, es de la ciudad de Pasto, un producto X con la descripción, está el valor, está el IVA, hay un descuento, o sea, cumplimos con todos los requisitos. Abajo está la resolución de la DIAN de numeración de facturación, está la clase de contribuyentes, son autorretornadores, son grandes contribuyentes, responsables de IVA, etc. Nosotros, si ustedes ven aquí, ese es un tiquete post normalito. ¿De acuerdo? Ese tiquete post, aunque está a nombre de Rosero Janet no puede ir a deducir su costo-gasto con ese tiquete post. ¿Por qué? Porque la norma artículo 6 de Excel un estatuto dice que los tiquetes post no dan derecho ni a descontar ese IVA ni a deducir ese costo. Entonces, pero uno dice, pero entonces, ¿por qué lo pide el nombre de esta persona? Pues porque así son los clientes. Un cliente va a un establecimiento de comercio de ustedes y le dice, véndame X cosa, pero la factura sale mi nombre. Entonces usted dice, ticket del post, no importa, sale mi nombre. Entonces usted tiene que dárselo a su nombre. Pero normalmente, los tiquetes post, normalmente, por la facilidad, agilidad en la venta, salen con el NIC 2222, que es el del consumidor final. Pues porque la persona que está comprando y que me exige factura electrónica, seguramente dice, yo no voy a decir costos y gastos, así que pues no me interesa que mi etiquete pues salga a mi nombre, sino que puede salir con el 222. ¿Ok? Entonces, ese es un ejemplo de un tiquete post. Ahora vamos para una factura electrónica en el punto de venta. En el mismo punto de venta, en el caso de Pasto, va una persona y me dice, no, yo necesito, perdón, va una persona o tenemos nosotros la posibilidad de emitir la factura electrónica, porque me exigen que sea factura electrónica. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando a mí me exigen la factura electrónica, pues tiene que cumplir todos los requisitos. Se genera el XML, va a la DIAN, sufre la validación de la DIAN, llega el CUFE, llega el QR, etc. Entonces, ustedes ven ahí, ese etiquete dice factura electrónica, tiene un prefijo, tiene una numeración, debajo tiene el CUFE, tiene la fecha de emisión y una expedición, tiene vendido a, ahí dice consumidor final, y les voy a explicar por qué tengo yo otra vez etiquete a propósito. Y tiene la dirección, etcétera. Y tiene los valores, que al final dicen lo mismo, son autorretenedores, tienen la resolución de facturación de la DIAN como factura electrónica. Abajo dice que somos proveedores tecnológicos de papeles SAS, NITAL, y el software es FACT-E, y tiene el QR. Es decir, este etiquete que ustedes ven a la derecha es una representación gráfica de una factura electrónica, es decir, de un XML que viajó a la DIAN y se reportó como factura electrónica. ¿Qué sería lo correcto aquí? Que si es una factura electrónica debiera salir a nombre de José Loyanet, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es factura electrónica, debe salir con el nombre, la razón social del adquirente para que él pueda deducir su costo y gasto en su declaración de renta. Pero ¿por qué traen este etiquete con el 222 de factura electrónica? Esta representación gráfica de factura electrónica. Porque resulta que si por alguna razón en mi establecimiento de comercio yo estoy vendiendo a una persona natural y me supera los 212.060 pesos, que son las 5 VTs, y la persona natural, yo le digo, señor, tengo que emitirle factura electrónica, pues porque tengo que hacerlo por norma, por favor deme su nombre, su cédula y el email donde le va a llegar. No debemos pedir nada más. Eso es lo que se tiene que pedir, según alguna charla que tuvimos a veces en los establecimientos de comercio estamos generando mucha desgaste, complejidad para emitir una factura electrónica. La factura electrónica solo se tiene que pedir para emitirse la razón social con nombre si es persona natural, el NIC o cédula si es persona natural y un correo electrónico debe llegar.
la factura electrónica. Entonces, yo le digo a la señora, Janet, mire, necesito su nombre y su cédula. Ella dice, no, 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 señor, no me interesa, yo no le voy a dar, no le voy a dar mis datos personales. Entonces, pero la venta es de 300.000 pesos antes de IVA, un ejemplo. Entonces, yo, como emisor de factura, según la resolución 1092 del 1 de julio, yo tengo que emitir factura electrónica. Así el señor me diga que no quiere factura electrónica, yo tengo que emitirla porque estoy por encima de los impuestos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La emito con el 222, que es el consumidor final. El señor no me quiso dar la información, no me quiso dar la cédula, ni el nombre, ni el email. Pero no por eso yo no puedo dejar de cumplir la obligatoriedad que a mí como emisor me exige el estatuto tributario confirmado o reglamentado por la resolución 1092. No sé si fui claro en ese sentido. Entonces, en resumen, yo puedo tener en mi establecimiento de comercio vender tickets post, sí, porque la norma aún me lo permite. Si me pasan las 5 vueltas, tengo que emitir factura electrónica, sí tengo que emitirla. Si la persona no me da sus datos personales o la empresa no me da su razón social, no importa, yo tengo que emitir factura electrónica porque está por encima de las 5 vueltas. En ese sentido, pues yo lo podré emitir con el 222 consumidor final. ¿De acuerdo? Y al contrario, si una persona natural va y me hace una compra o una empresa va y me hace una compra por debajo de las 5 UETs, digamos unos 50.000 pesos, y me deciden factura electrónica, así esté por debajo de los 5 UETs, pues tendré que emitir factura electrónica. Entonces, aquí simplemente quiero hacer un paréntesis para explicarle a usted las lecciones aprendidas que tenemos nosotros. Ojalá les sirvan de caso práctico para que ustedes también lo puedan implementar. Es decir, normalmente nosotros en las empresas que tenemos puntos de venta veníamos con el sistema POS normalito. ¿Qué pasa ahora? Que ahora con las 50 nos ponen un problema más. ¡Ay, caramba! Mi sistema POS, ahora yo tengo que parametrizarlo que cuando la venta sea superior a 5 UETs, entonces tiene que salir factura electrónica porque si no yo puedo incumplir. Entonces tiene que hacer un desarrollo del sistema POS para que cuando esas 50 que tienen que parametrizar el valor de la UET cada año para que al multiplicarlo del valor de la venta antes de IVA, eso es un desarrollo. Luego va a venir otro desarrollo, que este ticket de POS, que es más adelante vamos a ver otra normatividad que viene en camino, este ticket de POS se va a volver electrónico. Entonces, otro desarrollo más. Entonces, tendré que mandarlo a la DIAN, tendrá que ser validado, etcétera, etcétera. Tendré que consumir XML, así sea un ticket de POS de 10.000 pesos. Va a ser electrónico. Pero no nos confundamos. Una cosa es la factura electrónica de venta, porque es uno de los sistemas de facturación en Colombia, y otra cosa es el documento equivalente electrónico, que es otro de los sistemas de facturación en Colombia, que aún no es electrónico, pero que sí va a ser electrónico. Y el ticket de POS, que es uno de los dos documentos equivalentes, es un claro ejemplo de los desgastes que vamos a tener nosotros en los establecimientos de comercio para poder cumplir la norma y entregarle a mi adquirente su documento de soporte para que buscar sus costos y gastos. Mira, aquí se trata de dos cosas. Uno, tener un muy buen servicio con nuestro cliente, que el cliente que vaya se sienta atendido bien, que la factura que yo le invita le sirva para que busque sus costos. Y la otra es que yo como contribuyente tengo que cumplir ante la DIAN. Entonces, como vienen tantos cambios, nosotros decidimos lo siguiente. Tenemos el ticket de POS, por supuesto. Tenemos la factura electrónica de venta en el mismo punto de venta. Lo hicimos una representación gráfica como si fuera el mismo ticketico. ¿Para qué? Para no incurrir en más sobrecostos de activos comprando impresoras. Simplemente lo que hicimos fue un desarrollo dentro del mismo sistema POS, convirtiendo esa información en factura electrónica, consiguiendo XML, que va a la DIAN, que vuelve, etc. En este momento estamos cumpliendo con factura electrónica de venta, cuando me la pidan, estamos cumpliendo con factura electrónica de venta mayor a 5 UETs, y tenemos el ticket de POS para las personas que aún no les interesa ni factura electrónica de venta y que están por debajo de los 5 UETs y que yo quiero despachar rápidamente, pues con el ticket de POS la venta se hace mucho más fácil. Pero cuando ese ticket de POS llegue al momento que al electrónico, se van a complicar las cosas. Entonces, yo le puedo generar
un problema a mi cliente, está en el punto de venta, en el mostrador, que espere, que me termine la DIAN, etc. Entonces, además, porque no sabemos si los anexos técnicos, ya tuvimos un piloto, mis papás participando en los pilotos, pero no hay cierta claridad y mayor certeza en lo que nosotros debemos tener como documento equivalente electrónico. Entonces, ¿nosotros qué hemos hecho? Estamos cumpliendo con estos dos, pero ya estamos listos con la factura electrónica completa. Es decir, cuando ese documento etiquete POS se convierta en electrónico, nosotros, desde la dirección de compañía, decidimos no vamos a ir más con etiquete POS. Sencillo, no voy más con etiquete POS. ¿Por qué? Porque se me va a complicar la vida, porque ahora es electrónico. Y fuera de eso, el etiquete POS, así sea electrónico, oígase bien esto que de pronto no lo tenemos tan claro, el etiquete POS, así sea electrónico, por la resolución que va a salir más adelante, igual no me otorga derecho para descontar mi IVA, ni me otorga derecho para deducir mis costos y gastos en mi declaración de renta, según el artículo 616 del Estatuto Tributario. Quiero que quede claro, el tiquete POS, así se vuelva electrónico, no me va a servir para reducir costos y gastos. ¿Eso qué quiere decir? Que yo, para tener una mejor atención a mis clientes, un mejor servicio a mis clientes, pues de una vez voy a colocar factura electrónica. Estoy colocando el caso de éxito acá en Dispapeles. Entonces, ya tenemos la factura electrónica acá para los juguetes, superiores a sus juguetes. Pues lo que va a hacer es quitar este POS, lo quito y ya tengo factura electrónica para todo el mundo. Que si una persona va y me hace una compra de 10.000 pesos, pues sencillamente yo le voy a emitir factura electrónica. El señor me dice, no, a mí no me interesa la factura electrónica. No se preocupe, señor, yo le emito la factura con el NIT del consumidor final, no se preocupe, y eso sale en directo. Entonces, ¿para qué nos estamos preparando? Para no desgastarnos en un desarrollo, no sobrecostos, el documento equivalente electrónico llamados. Por otro lado, y el más importante, es que el tiquete POS pues, no le sirve para reducir costos y gastos a mi comprador. Y ahora no solamente va a ser útil para las empresas que compran, sino también para las personas naturales, con la última reforma tributaria, como lo dije, porque podemos deducir de nuestra declaración de renta hasta el 2% de nuestras compras, de cualquier concepto de compra, así no tenga relación de causalidad con la generación de nuestro ingreso. Para el caso de los asalariados, no importa. Cualquier gasto que yo pague por medios electrónicos y medio factura electrónica, me lo puedo usar en la declaración de renta. Espero que esto haya sido como algo claro y un caso de éxito que tenemos nosotros. Importante, la DIAN empezó a hacer la fiscalización, insisto, lo ha hecho de una manera pedagógica, ¿sí? De una manera pedagógica, pero está sondeando el terreno. Mire, a muchos de ustedes yo creo que ya les han llegado las declaraciones sugeridas de IVA. Esas declaraciones sugeridas de IVA, la DIAN sencillamente las está sacando de toda la información de la factura electrónica que estamos emitiendo nosotros. Así de sencillo. Entonces, como la DIAN ya tiene mucha información, al desmaterializar todos los documentos fiscales, los procesos, la información que ahorita va a ser en línea y electrónica, pues de la misma manera la DIAN tiene todas las herramientas y toda la información en línea para hacer cualquier tipo de inspección tributaria en línea, fiscalización, etcétera. Entonces, muchos de ustedes se dieron cuenta que hubo otro comunicado de prensa, el 018 del 14 de marzo de este año, donde la DIAN decía, señores, la DIAN se va a tomar con más de 1.600 funcionarios en todo el país, todos los establecimientos de comercio, para revisar si se está dando cumplimiento a la aplicación de la factura electrónica. Entonces, mucho cuidado porque la DIAN, eso es pedagógico, pero posteriormente ya se seguirán con las sanciones más fuertes, que entre todas esas, recuerden que hay una de esas del cierre del establecimiento hasta por 3 días. Bueno, ahora sí hablemos de la norma de desarrollo. La 1092 se enfoca mucho en el POS, pero la norma general en desarrollo precisamente es una resolución que va a reglamentar la implementación de los documentos equivalentes electrónicos, no solamente el POS, los otros 11 documentos equivalentes que más adelante vamos a ver. Pero para esto primero tendrán que surgir el efecto de un decreto que tiene que emitir el Ministerio de Hacienda, que ya prácticamente está a punto de salir. Ese decreto es el que le da la facultad a DIAN para que pueda reglamentar a través de resolución los documentos equivalentes electrónicos.
Y ya viene la resolución que muchos de ustedes la alcanzaron a ver en borrador, pero ese borrador, como les dije, puede tener el 50% de ajustes con cambios, porque pues ya lleva mucho tiempo y fue publicado para comentarios. Entonces, en resumen, esperamos un decreto del Ministerio de Hacienda. Una vez salga el decreto, sale la resolución, y una vez sale la resolución con un cronograma y unas fechas de implementación de esos documentos equivalentes electrónicos, pues tendremos 3 meses, que eso, pues, muchos de ustedes que son contadores se dan cuenta que cuando sale una resolución por estatuto tributario, solo 3 meses la DIAN puede exigir su implementación. Me explico. Si el proyecto, el decreto sale hoy, 28 de marzo, y la resolución sale el 1 de abril, por ejemplo, porque está esperando que salga el decreto. Desde el 1 de abril tenemos 3 meses, todo abril, todo mayo, todo junio, y a partir del 1 de julio, la DIAN ya exigiría y fiscalizaría para que haya cumplimiento a lo que diga esa resolución, que son los documentos que vienen electrónicos. ¿Qué contempla esa resolución? En el proyecto que ya hemos leído anteriormente, insisto, esto puede variar, que va a salir un anexo técnico nuevo, es el 1.9. Recuerden que el 1.8 fue en agosto del año pasado, muchos dolores de cabeza para los contribuyentes y para nosotros como proveedores tecnológicos, porque los cambios fueron bastante fuertes. El 1.9 trae otros cambios, más que todos sectorizados. Recuerden que la factura electrónica ha ido evolucionando porque cada vez los sectores de la economía exigen que la factura electrónica lleve algunos campos para hacer unos controles, para poder declarar algunos impuestos, etcétera. Entonces, cada vez que viene un anexo técnico nuevo, pues vamos a tener traumatismos. Así que preparemos para eso, con ese proyecto de resolución. También va a hablar del proyecto de resolución en los documentos equivalentes electrónicos. Ojo, que es a lo que nos estamos refiriendo en esta charla. Se vienen documentos equivalentes electrónicos como el POLAX, los servicios públicos domiciliarios, los tiquetes de pasajeros, etcétera. Ahorita lo vemos más adelante en detalle, pero eso trae la resolución. Allí hablaba que empieza con POS electrónico, continúa con documentos equivalentes de medios públicos y actualmente Dispapeles participan en los pilotos. Dispapeles es un producto tecnológico muy activo, muy de la mano de la DIAN, muy cerca de la DIAN. Siempre hemos estado participando en todos los pilotos. De hecho, somos líderes en cada una de las mesas de trabajo en los pilotos que estamos, porque nos gusta participar activamente, no solamente escuchando, sino también dando nuestro punto de vista como empresa en el sector real que tenemos experiencia también. Vienen los documentos electrónicos del sistema económico, otros que ya mañana los vamos a ver. Entonces, sigamos, por favor. Aquí quiero informarles lo siguiente. Esto es una información fuente de la DIAN y esa información quiero que la tengan muy, pero muy presente. Miren, tal cual como la explicaron en la DIAN, se la voy a colocar a ustedes. Desde el punto de vista de los ingresos, la fiscalización de la DIAN lo está haciendo a través de la factura de venta, de los documentos equivalentes. Hoy por hoy, la factura de venta ya está implementada, que es la factura electrónica, y controla los ingresos de aquellos contribuyentes que venden bienes o servicios, igual con su base gravable de IVA y el IVA. También viene en camino, en proceso de implementación, los documentos equivalentes. Claro, está el POS, del que ya hablamos, porque se genera ingreso para el emisor. La factura de servicios públicos domiciliarios también genera ingresos. Ese viene en camino, pero ya está a punto de entrar. ¿Qué otros documentos van a desmaterializar la DIAN o procesos que quieren fiscalizar como ingresos? Los dividendos y participaciones, por supuesto, todas aquellas empresas o personas naturales que son inversionistas en sociedades reciben los dividendos. Entonces la DIAN va a empezar a controlar esos dividendos que se convierten en ingresos para esa persona o esa empresa que en su declaración de renta lo está informando de un ingreso. Lo mismo viene con las certificaciones. Porque va a ser electrónica, se puede usar del que emitió el ingreso con el que está generando el costo en ese momento. Vienen los contratos de colaboración empresarial que van a ser muy fuertes. Recuerden que los contratos de colaboración empresarial tenemos como ejemplo los consorcios, las uniones temporales, las cuentas de participación y los contratos de administración delegada. Esos contratos de colaboración empresarial van a ser electrónicos en su momento, no sabemos, nos vayan a preguntar ahora cómo van a ser, porque ese es el futuro, yo diría que mediano plazo, que la DIAN va a ir incluyendo
como documentos desmaterializados. Pero tengámoslo muy presente porque para allá vamos. Por el lado del ingreso también está la nómina. Uno dice, ¿cómo así que la nómina? ¿Por qué los ingresos la nómina? Si la nómina para las empresas es un costo de deducción. Es que la DIAN no solo está pensando en las empresas, la DIAN también piensa en las personas. Recuerden que con la reforma tributaria y todo lo que se estudió por el ministro Hacienda Ocampo, se enfocaron mucho en la reforma tributaria y grabar mucho los ingresos de las personas naturales. La nómina es un soporte de ingreso para las personas naturales. Todos los que somos asalariados, la nómina se reporta a la DIAN desde el punto de vista de ingreso para el empleado y de costo para la empresa. Entonces está ahí el ingreso. Perdón. El documento de soporte no obligado a facturar, pues ya usted lo sabe. Desde agosto del año pasado está en obligatoriedad que todas aquellas personas o empresas que compren bienes y o servicios a personas o empresas no obligadas a facturar, pues tendrán que emitir el documento de soporte en adquisición de bienes y servicios. Y ahora es electrónico, ya ustedes lo saben, ya eso está funcionando. De ahí para adelante vienen otras cosas como el plan de pensiones, que también lo ven de cara a un contribuyente como persona natural. Porque resulta que a veces yo tengo mis pensiones voluntarias y la empresa me las aporta como parte de mi salario en un fondo de pensiones voluntarias, entonces eso para mí es un ingreso. Viene la declaración de venta de divisas, uno como persona natural o una persona jurídica puede vender divisas y generar unos ingresos, etcétera. La diferencia, en cambio, es un ingreso que, aunque no es operacional, es un ingreso no operacional, depende, porque seguramente para algún sector de la economía la diferencia de cambio será un ingreso operacional, pero también te lo van a controlar de esa forma. Y las donaciones, por supuesto, porque si a mí me entra una donación, para mí es un ingreso, aunque me lo estén donando, pero me están generando un ingreso. Por el lado de los costos y gastos, se vienen la factura de venta. Para la empresa que vende, le controlan los ingresos. Y para la empresa que compra, le controlan los costos y gastos. Recuerden el artículo 13 de la ley 2155, reforma tributaria del 2021, donde establece que para yo poder deducir mis costos o gastos y descontar el IVA, yo tengo que acusar la factura y registrar el evento del recibo del bien. Entonces, como comprador, la factura de venta también controla sus costos y gastos. Bien, los documentos equivalentes están en proceso de implementación y aquí voy a hacer una aclaración especial. El tiquete POS, así sea documento equivalente electrónico, no va a generar costos y gastos, no va a otorgar derecho a deducir costos y gastos, ni a descontar el IVA. Pero las facturas de servicios públicos domiciliarios y otros documentos equivalentes que vamos a ver más adelante, que van a ser electrónicos, sí puedo deducir costos y gastos. Es una muy buena aclaración, por favor, que la tengan en cuenta. Luego, también a través de los costos y gastos vienen lo mismo, los contratos de colaboración empresarial. Este es para el que compra bienes o servicios a través de un contrato de colaboración empresarial. Para el que compra divisas, que se le convierte en costo-gasto. Y, por supuesto, la declaración de importación. Recuerden que en la declaración de importación nosotros declaramos un arancel y declaramos una base imponible y un IVA en la compra de esos bienes importados. También está en camino. Esos que están en blanco son documentos fiscales o procesos fiscales que aún no se han desmaterializado, pero están dentro del plan, del roadmap de trabajo de desmaterialización de la DIAN con su transformación digital. Por el lado de las reducciones para la nómina, que para el caso de la empresa, pues todos los pagos que le hacen a sus empleados es un costo-gasto. El documento de soporte obligado a no facturar, pues cuando yo compro a las personas no obligadas a facturar, pues para mí es costo y gasto, y así sucesivamente lo demás. Esto tiene que ver con ingresos, costos y gastos que vienen en camino, pero también hay otras cosas. La DIAN no se va a quedar solamente controlando el ingreso y el costo y el gasto. La DIAN va a empezar a controlar los certificados de retenciones y de IVA descontable, los RT IVA, la RT renta, etcétera. Y seguramente todos esos certificados que nosotros emitimos de renta IVA van a ser electrónicos. Los mismos certificados de declaración de importación, de impuestos al exterior y la donación. Es decir, mucho cuidado porque la DIAN, dentro de su objetivo, tiene desmaterializar todos los documentos fiscales, todos los procesos fiscales e información que todos los contribuyentes vienen entregando a la DIAN de manera manual o en papel, va a ser mucho más controlable. Quise traérselos a ustedes, por favor, para que lo tengan simplemente como un objetivo sobre el cual las compañías
a las que ustedes trabajan y que ustedes representan, vayan planeando cómo van a hacer este tipo de trabajo, porque no nos puede coger sobre el tiempo, sobre pena de entrar en unas sanciones que seguramente van a ser muy onerosas, sobre todo las que tienen que ver con el tema del patrimonio. Rápidamente, ¿cuáles son? Yo he venido hablando de 12 documentos equivalentes. Estos son los 12 documentos equivalentes. Entonces, un recuento rápido. Hay dos sistemas de facturación en Colombia. La factura de venta, que es factura electrónica de venta, y la venta al horario, que es la contingente. Y los documentos equivalentes que se dividen en dos documentos. ¿Cuáles son? Estos. El tiquete de máquina registradora con sistema POS, que ya hemos hablado durante toda la conferencia sobre él, lo emiten los retails, Cencosud, etcétera. Las empresas Oreca, que son hospitales, restaurantes, cafeterías, hoteles, perdón, en lugar de hospitales, hoteles. Los parqueaderos también emiten sus tiquetes POS. Esa gente tendrá que tener mucho cuidado con cuando los contribuyentes o adquirentes le exijan factura electrónica. Si yo voy a un parqueadero y yo necesito llevar para que la empresa me devuelva o me reembolse ese dinero por el parqueadero de una actividad que estaba haciendo en función de la empresa, pues yo tendré que llevar una factura electrónica, porque la empresa me va a decir, no me sirve el ticket de costo porque no puedo seguir por su gasto, así sea 20.000 pesos. La boleta de ingreso al cine, pues todos los cinemas tendrán que en su momento, esos documentos equivalentes van a ser electrónicos. El ticket de transporte de pasajeros, transporte intermunicipal, interdepartamental, el extracto del sector financiero, exceptuando los bancos, van a ser electrónicos. ¿Cómo así que entonces cuáles? Entonces son los de las FIC, fondos de inversión colectiva, son los fondos de pensiones, de cesantías, esos son los que van a ser, son extractos para ser electrónicos. Pero los extractos bancarios todavía no están dentro de ese grupo de documentos que van a exigir que sean electrónicos. El tiquete de transporte de pasajes aéreos, las aerolíneas tendrán que ser electrónico. Ojo, mucho cuidado, porque si ese tiquete de aerolínea, cuando entre electrónico, pues tendrá que ser electrónico, tendremos que exigirlo, porque todos los empleados que viajamos en una compañía a buscar, pues tendrán que deducir costos gastos y llevar a la empresa para reembolsar sus gastos de viaje. La empresa lo que va a decir es, en el momento en que entre electrónico, pues que debe ser electrónico, porque no debe ser un billete banco. O en su defecto, como hemos venido hablando, pues todas estas empresas se pueden pasar directamente a factura electrónica y se evitan ese desarrollo de hacer un tiquete, un documento equivalente electrónico. Bueno, así señores, están documentos juego localizados, como en los casinos, la boleta fracción formato, cartón, billete, instrumento de juego de suerte azar, por la lotería de los chances, el documento expedido para cobro de peajes, que son las transacciones viables, el comprobante de liquidación de operaciones de bolsa de valores, y los documentos de operaciones de la Bolsa Agropecuaria y otros commodities, como la Bolsa Mercantil de Colombia, donde muchos agricultores, ganaderos hacen transacciones a través de la bolsa, pues ahí vamos a tener que emitir esos documentos equivalentes electrónicos. O en su efecto, insisto, pues en lugar de yo continuar con un documento equivalente, pues me puedo pasar a factura electrónica. Yo puedo pasarme a factura electrónica con cualquiera de esos documentos equivalentes en el momento que quiera. La DIAN no me está limitando. Si yo quiero, así con factura electrónica lo hago, no hay ningún problema. De hecho, creo que hay una, si Colombia ya viene emitiendo algunas facturas electrónicas por la compra de las etiquetas. Bueno, así sucesivamente están los servicios públicos domiciliarios que en realidad son muy importantes considerarlos. En estos documentos de servicios públicos equivalentes de servicios públicos domiciliarios hay que considerar que estas empresas de gas, energía, agua, servicios públicos domiciliarios, son empresas grandes contribuyentes, su mayoría, casi todos diría yo, están obligados a emitir factura electrónica ya. De hecho, ellos ya emiten factura electrónica en lo que corresponde a servicios diferentes, ventas de contadores, instalaciones de contadores, o cualquier otro servicio que ellos vayan a hacer que tiene relación con su actividad, pero no es servicio público. Tienen que emitir factura electrónica. Ahora bien, aquellas que están reguladas por la ley 142 del 11 de julio de 1994, que son de los servicios públicos domiciliarios, esos son los que se catalogan como documentos equivalentes, que son la factura, bueno, a uno le decimos, llegó el recibo del gas, llegó el recibo de la luz. Eso realmente ni es factura ni es recibo, es un documento equivalente. Pero en todo caso,
ese documento equivalente va a entrar a ser electrónico. Mi invitación es que las empresas grandes de servicios públicos pues evalúen ese desgaste de convertirlo en electrónico y en su defecto mejor emitan factura electrónica. Emitiendo factura electrónica, pues ya se evitan hacer esos desarrollos de documentos electrónicos y están cumpliendo a cabalidad la norma y le están haciendo un bien a su comprador o a su consumidor, porque puede deducir dentro de su declaración de renta ese costo de ese pago de ese servicio público. Insisto, y más aún que nosotros, personas naturales, asalariados, también podemos poner esa factura electrónica de servicios públicos y deducirla dentro de nuestra declaración de renta. Entonces, la invitación es que piensen que seguramente lo más conveniente para su consumidor, para su cliente, como para ustedes, es tener factura electrónica de venta en lugar de tener documentos equivalentes. Lo mismo los transportes de pasajeros. Uno a veces se pregunta, pero es un transporte de pasajeros, yo voy y a mí no me interesa. No, pero piénsenlo desde el punto de vista de sus empresas que hacen algunas actividades de fin de año y contratan buses. Cuando el autobús o esas rutas de las empresas están generando documentos equivalentes o cuentas de cobro, qué sé yo, las cuentas de cobro ya no existen en Colombia, sino documentos equivalentes, entonces le están ocasionando un problema a la empresa que le está contratando el servicio más adelante, pues porque seguramente cuando sean electrónicos tendrá que ser electrónico y no manual. En este momento sí son deducibles, hago la aclaración, no, en este momento sí, el único que no es deducible es el ticket de post. Pero aquí hay otro paréntesis. Ustedes recuerdan la resolución 042 y también se han ido hablando de varias reformas tributarias, pero concretamente está en el artículo 616 del Estatuto Tributario, en su parágrafo transitorio 1, dice que el porcentaje máximo que podrán soportar sin factura electrónica para deducir sus costos y gastos en las declaraciones de renta son, para el año 2020 me aceptaban el 30%, es decir, de 100 pesos de mis costos y gastos que están en mi declaración de renta, me decían 30 pesos pueden ser sin factura electrónica. O sea que yo podía recibir los tiquetes por 60 o los tiquetes de transporte de pasajeros. Pero en el 2021 redujeron del 30 al 20, es decir, de 100 pesos en mis costos y gastos de mi declaración de renta, yo solo puedo soportar 20 pesos sin factura electrónica. El resto tiene que ser factura electrónica. So pena es que me desconozcan los costos y gastos y termine corrigiendo mi declaración de renta con una sanción por corrección, etcétera, y pagando más impuestos. Y para el 2022 ya es el 10%. Es decir, en este momento recuerden todos, por favor, que esta es otra norma que está allí y de pronto se nos olvida, es que por cada 100 pesos de mis costos y gastos que yo declaro en mi renta, solo me aceptan 10 pesitos sin factura electrónica. Entonces, póngase usted a pensar que si dentro de para el caso de ejemplo, el tiquete de transporte, si en mi empresa paga mucho transporte, supongamos que de mis costos y gastos de 100 pesos, que son mis costos y gastos, 90 pesos, 95 pesos pago yo de transportes, por ejemplo, pues me van a decir, señores, yo solo le acepto 90 pesos de deducción porque los otros 5 pesos, más los otros 5 pesos que usted se en otras cosas, si no tiene factura electrónica, no se lo podría aceptar como costo de deducción, de deducción de costos y gastos. Entonces recuerden mucho, en el 2022 solo el 10% de mis compras de bienes y servicios que yo declare en mi declaración de renta con costos y gastos de deducción, solo me aceptan el 10% sin factura electrónica. Rápidamente, porque me pasé algo, que me están diciendo, creo que me quedan 3 minutos, porque arrancamos a las 10. Pero faltan las preguntas. Correcto. Muy bien. Entonces, el borrador decía que había un programa, había 4 grupos, entraron uno en febrero del 2023, otro en abril, otro en mayo. Eso era para los documentos equivalentes electrónicos correspondientes al POS. Evidentemente, pues ya así lo hemos venido cumpliendo con la resolución de 92. Sin embargo, pues existen otros calendarios, sigue usted, por favor.
donde la misma resolución que está en borrador, que está próxima a salir, seguramente nos va a decir cuándo van a salir los servicios públicos domiciliarios, cuándo va a salir la boleta de entrada al cine, el extracto, etcétera. O sea, cada uno de estos documentos equivalentes que se van a convertir en electrónicos van a tener una obligatoriedad de acuerdo con un cronograma según este grupo y seguramente también según la clase de contribuyente que sea muy grande contribuyente o los demás que no son grandes contribuyentes, como lo ocurrió con la 1092. Esto, por favor, tengámoslo presente porque una vez salga el decreto del Ministerio de Hacienda, inmediatamente sale la resolución, tenemos 3 meses para prepararnos porque el primer día del cuarto mes que vamos a iniciar, después de la resolución, ya tenemos que tener implementados estos documentos equivalentes electrónicos en el sector de la economía donde nosotros nos encontremos según este grupo de documentos equivalentes. Listo, entonces espero con esta charlita que fue muy enfocada en los documentos equivalentes más en el post, haberles aclarado muchas dudas, haberles ayudado a todos ustedes y a sus grupos directivos para que tomen decisiones respecto a la venta, pues hoy por hoy ya está muy madura, se está funcionando muy bien y pues seguramente sería la mejor alternativa quedarnos con factura electrónica de venta en todos los sentidos y evitar tener diferentes documentos que seguramente a futuro van a tener cambios, tendremos que hacer desarrollos tecnológicos en cada uno de los documentos, cada vez que hay un anexo técnico que haga algún ajuste. Muchas gracias a todos por su atención. Bueno, Henry, de verdad muchas gracias por este espacio, de verdad que es muy valioso, es un tema de interés, de actualidad, es un tema que claramente nos toca a todos como contribuyentes, inclusive pues a nosotros como personas naturales. El tema de la deducción de costos y gastos para personas naturales en el tema de renta, de la declaración de renta del 1%, pues obviamente eso va a impulsar mucho a que todo el ecosistema y las personas naturales estemos pidiendo cada vez más factura electrónica más allá de los 5 ETS. Entonces, pues es muy valioso. Claramente nos pasamos unos minuticos, pero pues la gente está muy a la expectativa también, están muy inquietos, haciendo muchas preguntas. Entonces, consideramos necesario extender 15 minutos más el webinar para responder algunas de las preguntas que nos han hecho, son varias. Entonces, Henry, voy a empezar a leer una a una y vamos dando respuesta a las preguntas. ¿Listo? Una vez emitida la factura POS, el cliente puede solicitar posteriormente que sea cambiada por factura electrónica. Ha pasado, seguramente, digamos que si yo no la pido en el momento, pues, y si está por debajo de los 5 VTs, pues el que está emitiendo está cumpliendo la norma. Si yo no la exijo y está por debajo de los 5 VTs. Si posteriormente yo caigo en cuenta que, caramba, yo tengo que cambiarla porque necesito la factura electrónica, lo puedo hacer. Lo puedo hacer y es mi deber como emisor, el emisor de la factura, cambiarla. Yo creo que hay un tema de relación comercial importante y de beneficio hacia su adquirente. Claro que sí. Listo, Henry. Una pregunta que ha sido muy general, todos un denominador. Las facturas de las 5 ETS se pueden generar con el NID 2222. Claro, ese era el ejemplo que colocaba precisamente. Porque si va una persona a un establecimiento de comercio, va a Henry Barco y va a hacer una compra de 300.000 pesos. Y entonces el establecimiento tiene que decir, señor, yo debo emitir factura electrónica por norma, porque pasan los 50 ETS. Señor Henry, me da su cédula, su nombre completo y un nivel donde mandársela. Y Henry dice, no, señor, yo no le doy mis datos personales. Bueno, entonces el establecimiento emite la factura electrónica que está por encima de los 50 con el 222, que es el NID del consumidor final. De tal forma que el consumidor no dio los datos, pero yo como emisor de factura estoy dando cumplimiento. Bueno, ¿esas VTs son antes de impuestos? Sí, la norma lo establece claramente. Las 5 VT son antes de cualquier tipo de impuesto, IVA, impuesto al consumo, etc.
Para facturas recibidas del exterior, estamos hablando de recepción de facturas, ¿se debe transmitir a la DIAN? No. No, porque recuerden que para yo poder transmitir un evento de acuse y recibo el bien en la DIAN, debo tener un CUFE, porque me lo exige. De tal suerte que las facturas del exterior no las puedo acusar ni recibir en la DIAN porque es un contribuyente del exterior. Ok. Otra pregunta que nos están haciendo es que si podemos compartir la presentación y la grabación. Claro que sí, la idea es compartirles esta presentación, así como lo hicimos en el último webinar que tuvimos el año pasado, finalizando el año pasado, y les compartimos también la grabación para que ustedes puedan tener acceso a ella y poder aclarar las dudas o si requieren socializar con alguien al interior de las compañías. Sin embargo, dejo mis datos acá por si requieren ampliación respecto a este tema. Con muchísimo gusto pues pueden canalizar conmigo todas estas dudas o inquietudes o si, insisto, si requieren ampliar sobre la temática. Buenos días. Si mi empresa recibe etiquete post de un facturador electrónico, ¿se puede hacer documento soporte electrónico para hacerlo deducible? No, no, porque recuerden, ojo, bueno, depende. Si la persona que está emitiendo el documento equivalente o post no está obligada a emitir factura, de pronto, pero lo dudo, porque si está emitiendo etiquete post, que es un documento equivalente, creo yo que está obligada a emitir factura, porque recuerden que los obligados a emitir factura, ya ves, insisto nuevamente, dos sistemas de facturación, factura de venta y documento equivalentes. ¿Quiénes están obligados a emitir factura de venta o documento equivalente? Los que tienen una actividad en grabador de IVA o de acuerdo con unos ingresos de sus años anteriores, etcétera, no quiero entrar en detalle, pero si esa persona está emitiendo un ticket de post, seguramente está obligado a emitir factura de venta o ticket o documento equivalente. Si a usted le llega un documento equivalente de una persona que está obligada a emitir factura, usted no puede hacer el documento soporte de adquisición de bienes y servicios, porque se lo van a desconocer. Porque eso solo ocurre cuando yo le compro bienes o servicios a una persona que no está obligada a emitir factura de venta. De acuerdo. O documento equivalente. Gracias, Enrique. Estaba muy alineada a una pregunta que nos habían hecho y que ya había resuelto. Si un consumidor no brinda sus datos, pero meses después pide su factura electrónica, ¿cómo se debe proceder? Allí hay un tema de, insisto, de relación comercial y exigencia con el establecimiento. Pero si en el primer momento yo voy y hago una compra y no exijo factura electrónica, ojo, estamos hablando de ticket de post, mucho cuidado. Si yo voy a un establecimiento y mi compra está por debajo de las 5 VTs, o sea, 30.000 pesos, pues el establecimiento no está obligado a emitirme factura electrónica. Si yo no le exijo la factura electrónica en su momento, él no está obligado a emitirme factura electrónica. Si yo me voy con mi pozo y 1 o 2 meses después me devuelvo y digo, señores, que yo quería factura electrónica, allí hay un poco de complejidad, porque si ha pasado un mes, recuerden los periodos de declaraciones de IVA, etcétera, que le pueden complicar al emisor si cambia la factura. Puede haber una reversión de una factura, anular esa factura con una nota de crédito o ese ticket de pozo y hacer una factura electrónica de venta. Entonces hay un poquito de complejidad. Eso hablando del pozo. Pero si yo voy a una empresa que no emite FOS y que está obligada a emitir factura electrónica y no me emite factura electrónica, nunca me emite cualquier otro documento, allí sí puedo exigir que me emiten la factura electrónica si ya ha pasado 1 mes, 2 meses, porque la ley puede sancionar a esa empresa que estando obligada a emitir factura electrónica no lo haga. Nos confirman si los contribuyentes que no tengan la connotación de grandes contribuyentes a partir del 1 de abril no deben facturar POS y deben hacerlo con factura electrónica. No. Todos los contribuyentes que no son grandes contribuyentes que tengan puntos de venta y utilicen máquinas de registradoras del sistema POS deberán emitir factura electrónica de venta cuando su tiquete de venta
superé 5 VTs que para el año 2023 son 212.060 antes de IVA o de impuesto al consumo. Allí tiene que emitir factura electrónica. Si está por debajo de las 5 VTs y el contribuyente, el consumidor o el cliente no le exige, lo puede emitir porque está vigente. Lo que hicimos nosotros fue recomendar y dar unos consejos, Oscar, es que traslademos toda factura electrónica a venta para evitarnos esas condicionales, sí, solo sí, etcétera. De acuerdo. Entonces, digamos que hay la buena práctica y que es lo que hemos socializado con ustedes en las diferentes reuniones que hemos podido tener, es que la buena práctica es que se migre todo a factura electrónica porque pues la DIAN con todo este tema normativo y con todo lo que está por venir está llevando a que todo migre a factura electrónica. Entonces, la buena práctica es efectivamente migrar a todo a factura electrónica. Normativamente, a partir del 1 de abril, es para las transacciones entre los 5 BTs. Por debajo de los 5 BTs no están obligados a emitir factura electrónica, salvo si el adquirente la solicita. Pero insisto, son condicionales que empiezan a complejizar todo este ecosistema y lo ideal es que todo migre a factura electrónica. Acá hay una pregunta que me parece interesante, Henry, y que va muy ligada con el tema de la contingencia sobre en el tema de venta por mostrador, ¿cierto? Entonces la pregunta textualmente dice, si por alguna razón técnica no se puede emitir la factura electrónica, le entrego al cliente un documento POS y luego genero la factura electrónica. Debo luego anular la generada en el POS. Entonces, digamos que esta es una práctica. No, pero es una pregunta muy buena, Oscar. Le agradezco a la persona que hizo la pregunta porque a Gustavo, muchas gracias. Esta pregunta está muy buena y nos va a aclarar muchas dudas a todo el auditorio porque yo lo iba a comentar, se me escapó comentarlo dentro de la presentación. Gracias. Mira, cuando yo en un punto de venta estoy emitiendo factura electrónica de venta y por razones tecnológicas, a mí como emisor o a mi proveedor tecnológico, tengo problemas tecnológicos, yo debo emitir una factura de contingencia. Entonces, Gustavo, no debo emitir un POS para luego anularlo y luego mandar una factura electrónica. Esa práctica no está bien, no es correcta y no es lo más sano. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Oscar, si quieres, devuélvete por favor donde están los tiquetes. ¿Qué es lo que tengo que yo hacer? En mi punto de venta, tenemos casos para en mi punto de venta a la derecha ustedes ven la factura electrónica de venta. Si yo ya voy a desaparecer el POS por completo, digo, yo no me quiero enredar con el POS, porque que las 50 es que ahora electrónico, etcétera, yo voy a dejar solo factura electrónica en mi punto de venta. Entonces dejo el de la derecha. Pero ¿qué pasa? Hay problemas tecnológicos con el por tecnológico o conmigo mismo, con mi software, o la DIAN, porque tal puede pasar. Pues entonces yo lo que hago es generar una factura de contingencia. ¿Qué es una factura de contingencia? Pues simplemente es una factura de talonario de papel que llaman así, pero yo puedo coger mi sistema POS viejo, el que está a la izquierda, es un sistema POS viejo, y yo lo puedo convertir en contingencia, pero entonces ya no va a decir sistema POS, debería decir factura electrónica de contingencia y debe tener una resolución de facturación autorizada por la DIAN de contingencia. Es decir, yo puedo emitir ese etiquetico en la maquinita registradora que salga ese etiquetico, pero no debe decir POS, no es un tiquete POS, no cumple ningún requisito de POS, sino que tiene que cumplir los requisitos de contingencia. Entonces yo emito ese etiquetico, se lo doy al señor en cuestión de segundos, él se va contento con su compra y posteriormente esa factura de contingencia por normatividad y reglamentación, 48 horas después, yo envío una factura electrónica a la DIAN para que sea validada soportando la contingencia. Entonces, Gustavo, muchas gracias, pero debemos poner esto como contingencia, no como puedo anularse. Y con resolución. Con resolución, por supuesto. Bueno, Henry, yo creo que hay 3 preguntas más para no dilatarnos más en la hora. Claro. Bien.
Se debe dar acuse de recibo a toda factura independientemente del medio de pago. Pues es un tema que tiene que ver más con el mundo de recepción. Claro, pero no, con mucho gusto, no faltaba más. Pero no es tanto el medio de pago. Se debe dar acuse, se deben registrar los eventos de acuse, recibo del bien y aceptación en la DIAN, solo aquellas facturas que son a crédito. Así lo establece la norma, el estatuto tributario. Y en la reforma tributaria también quedó. Entonces dice, todas las facturas a crédito, para que el contribuyente pueda usar sus costos, gastos en la compra del bien de servicio, deberá ser registrado como evento de acuse y recibo y aceptación expresa en la DIAN, siempre y cuando esa venta sea a crédito. Bueno, acá también otra pregunta que va muy alineada con el tema de recepción y es: buenos días, tengo la inquietud sobre las notas crédito, sobre facturas que ya cuentan con los 3 eventos. ¿Es posible generarlas sin referenciar factura? Yo creo que esto nos da pie también, Henry, para que pensemos en otro espacio, para que hablemos sobre el tema de recepción. Considero que allí hay muchas líneas todavía en todos los actores de este ecosistema, porque pues ahí entra a jugar el proveedor, el adquirente, la DIAN, los eventos, los tiempos, los acuses, tácitos, expresos y demás. Y considero necesario poder generar otro espacio. Henry, de una vez aprovecho para pedir ese espacio para que generemos otra. Claro que sí, Oscar, pero sin embargo, darle respuesta a la persona. Es, tal como usted lo explica allí, se puede emitir una nota de crédito sin referenciación. Eso ya está avalado por la DIAN y también fue una recomendación de la DIAN, pues porque ahora con el tema de la factura electrónica que se convierte como título valor, una vez estén registrados los eventos de acuse, recibo, aceptación en la DIAN, esa factura electrónica se convierte en título valor y es susceptible de ser negociada a través del proceso de factoring electrónico. Por consiguiente, ya convertir en título de valor no se permite en la DIAN aplicar una nota de crédito a esa factura. Eso no quiere decir que uno internamente con su proveedor o cliente, dependiendo del estado en que me encuentre, que me haga una reclamación, yo no puedo emitir una nota, claro que sí. Y la manera más correcta de emitirla es emitirla sin referenciación en el XML que va a la DIAN para que la DIAN la pueda aceptar y no la vayan a rechazar. Pero también una recomendación como contralor de la compañía. Nosotros la mandamos a la DIAN sin referenciación porque así lo tiene que ser para que no sea rechazada en el XML. Pero nosotros internamente en la contabilidad podemos llevar el registro de referenciación, una nota de crédito que afecta la factura número 1001, por ejemplo. En la contabilidad, más en el XML, pues no la coloco porque esa factura seguramente ya fue acusada, aceptada y recibida. Acá hay otra pregunta que tengo la duda, no lo puedo entender. Hay un proyecto de resolución para cambio de fechas para la generación de factura post electrónica sin QETs o definitivamente los iniciamos el 1 de abril, es la fecha límite. Si me permiten, Henry, yo puedo responder esa pregunta. Son 2 tipos de calendario. Está un calendario para las empresas que emiten por tiquete o caja registradora POS, y el calendario es para las transacciones que superen los 5 ETs, ¿cierto? Entonces, para responder concretamente la pregunta, Lady, es si se mantiene, no se ha modificado ese cronograma, sigue en firme el 1 de abril para las compañías que no son grandes contribuyentes, con los 5 ETs. Y el otro calendario, que fue el que se proyectó al final, es lo que se viene con el proyecto de resolución que ya está por salir para migrar los documentos equivalentes, todos los documentos equivalentes que son estos, ¿cierto? Para migrarlos a documentos equivalentes electrónicos. Entonces, para el caso del POS, aplicaría para las transacciones que estén inferior a los 5 VTs. Esa sería documento post electrónico, y ese es otro calendario que es este que presentamos acá al final, Sí, va a cambiar. pero va a cambiar claramente porque depende de la salida en firme del proyecto, de la resolución, ya no proyecto sino resolución, ¿de acuerdo? Entonces son 2 calendarios. Listo, Henry. No sé, una última pregunta para resolver. Claro, no hay problema. Esa es la que nos porchamos.
No, realmente, no, de hecho, no hay más, Henry, o sea, todas están como muy enfocadas a lo mismo, con estas preguntas que hicimos, porque digamos que dimos respuesta a las inquietudes que iban en el mismo sentido de las personas que participaron. No resta más que Henry, pues dar las gracias a usted por el espacio, por el tiempo, a todos por su participación, por la disposición. Ofrecemos excusas si nos extendimos en la hora pactada, pero insisto, es un tema de interés, de actualidad, que es muy necesario poder entender todos para que no caigamos, perdón, en malas prácticas. Muy importante tener en cuenta que la DIAN va a seguir haciendo estas visitas. Inicialmente, como decía Henry, son visitas pedagógicas, pero pues ya van a empezar a hacer visitas de fiscalización y pues, todos sabemos qué conlleva estas malas prácticas, ¿de acuerdo? Insisto, están en mis datos de contacto aquí proyectados, por si requieren ampliar el temario, si requieren resolver dudas o inquietudes al respecto, con muchísimo gusto. Y nada, muchas gracias a todos por su participación nuevamente y Henry, muchas gracias a usted también. Un abrazo, feliz día.